Gloria a Dios. Hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar una vez más en este lugar. Qué bendiciones porque Dios nos da salud, nos da fuerzas, pero también hay un ánimo en nosotros y eso tiene que ser muy importante, porque yo creo que estamos conscientes de que cada uno es, en el caso de los que somos mayores, eh, tenemos una responsabilidad espiritual, ¿verdad? Con el Señor. Y el hecho de estar en la casa, de venir porque esperamos, ¿verdad? Y deseamos que el Señor nos hable. Es una bendición muy grande. Así que también quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Quiero pedirle a mi hermano Leo y a mi hermana Jackie que pasen. Queremos orar por ellos. 20 años de casados. Amén. Pasen adelante, queremos orar por ustedes. No es fácil, definitivamente que solo aquel que está casado puede entender lo que es el matrimonio, ¿verdad? Que es una empresa, que hay altibajos, pero que el Señor los siga fortaleciendo, les siga ayudando, les siga dando de su gracia. Así que le voy a invitar a que se ponga en pie, extienda su mano derecha hacia mis hermanos y vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos Donado Cubillas. Padre, Señor, gracias porque solo tu misericordia les ha permitido llegar hasta este momento. Señor, sabemos de que tú eres el que has estado allí y que es tu presencia, es tu palabra, es tu guianza la que saca a flote un hogar, pero también, Señor, un matrimonio. Padre, nuestro deseo es que ellos sigan buscando ser ese hombre y esa mujer, Señor, con referencia a ti. Padre, bendice este matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a mi hermano Leo, que es la cabeza. Señor, que tú le sigas dando de tu guianza para tomar las decisiones correctas. Señor, y para mi hermana Jackie, que siga siendo la ayuda idónea. Padre, bendice este matrimonio. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por ser una ayuda a este ministerio, Señor. Gracias. Mi deseo es que los prosperes en todo, pero principalmente que prosperes su alma. Padre, gracias también por su hogar, por su hijo Diego. Señor, que tú los bendigas por completo. Amén y amén. Amén. Felicidades. Amén. Es una bendición orar. Así como está, vamos a orar por las peticiones. Amén. Padre, te damos gracias esta hora porque nos permite, Señor, poder presentar las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido, eres y serás fiel. Padre, pero también hay peticiones por salud en medio de tu pueblo y queremos orar por ellos. Padre, te pedimos por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas. Señor, por nuestra hermana Angie Flores, que tú sigas haciendo, Señor, esa obra de sanidad. Asimismo, por la petición que ella tiene por cada uno de sus hijos. Señor, también de nuestro hermano Levi Cepeda, pon tu mano de salud, paz, tranquilidad en su vida. Señor, también te pido por la vida de nuestro hermano Omar Baires. Señor, pedimos también por la vida y la salud de Edgar Donado, Blanca González y también por la restauración, Señor, en la vida de Karen Alberto. Padre, pon tu mano de salud, pon tu mano de restauración. Señor, podemos y debemos de creer también en los médicos, en la ciencia, pero no hay cosa mejor que creer en tu poder, en que tú tienes, Señor, el poder de sanar. Tú eres el médico por excelencia, pero Señor, que cumplas tu propósito también en la vida de cada uno de ellos o de su familia. Padre, asimismo, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, Ingrid Vázquez,
Padre, la familia Rodas Parada, Señor, bendice a cada uno de ellos. Señor, te seguimos pidiendo por la guianza espiritual en la familia Hernández Flores. Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas. Señor, te pido también por cada uno de mis familias, por mis padres. Señor, que tú los bendigas, los guardes. Señor, también por cada una de las familias, Señor, que aquí están representadas. Padre, por cada hogar, pon tu mano de salud. Señor, te pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su esposa y la congregación. Señor, bendice a cada uno de estos siervos que este día, Señor, abren las iglesias para predicar tu glorioso evangelio. Señor, y a nosotros en esta mañana que puedas hablar a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, pueden pasar los niños a escuela bíblica. Y le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Filipenses 4. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Amén. Yo creo que usted y yo no lo conocemos de memoria. La meditación de esta mañana es: Dios suple todo. Dios suple todo. Déjeme. Filipenses 4, 19. ¿Usted lo cree? ¿Cree que el Señor suple todo? Amén. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites abrir tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo aquello que quiere estorbar. Señor, y que nuestro pensamiento sea llevado cautivo, pero a tu palabra, y que seas tú el que hables en esta mañana. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a leer desde el versículo 10 al 20 para tener una referencia de todo el contexto, aunque la enseñanza es el 19. El punto es: Dios suple todo. Todo lo que nosotros necesitemos. Dice Efesios 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy a empezar esta mañana con la conclusión. Y una de las conclusiones es: solo un alma sana puede manejar una prosperidad.
no sé por qué estoy empezando con la conclusión, pero de ahí quiero que partamos. Solo un alma sana puede manejar una prosperidad. Fíjense que en este capítulo habla de Filipos, habla de Macedonia. Déjenme. Habla de Macedonia. Filipos estaba en Macedonia. Entonces, esta región, a diferencia de Corinto, Corinto era una región próspera, pero Macedonia se consideraba tal vez una región pobre. No era una región con abundancia, sino que era una región pobre. Y fíjese que vemos aquí a un apóstol Pablo que nos deja un ejemplo. Y estos macedonios o estos filipenses, como queramos llamarle, porque Filipo pertenecía bueno, no sé cómo está hoy, a la parte de Macedonia que era todo. Entonces viene y les dice, miren, ustedes que no tienen mucho recurso, han sido de bendición para mi vida, han cubierto mis necesidades. Y entonces viene él y empieza el apóstol Pablo a decirles, no, oigan, no es que yo tenga abundancia, pero tampoco es que estoy en escasez. ¿Por qué Pablo podía hablar con esto? Porque Pablo había llegado por medio del Señor, porque él lo dice allí, no por fuerza humana, él había llegado a tener un alma sana. Y entonces un alma sana puede contentarse cualquiera que sea la situación. Entonces llegó un momento en que Pablo podría probablemente estar enfermo, o no estuvo enfermo, o no le dijo al Señor, sáname. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Amén. Entonces muchas veces es bien complicado, muy complicado, que nosotros podamos sentirnos satisfechos con algo que tengamos. Y entonces el versículo 19, ahí está bien, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que necesitamos. Recuérdese que hace unos domingos vimos la diferencia entre necesidades y deseos. Una cosa es lo que yo necesito, otra cosa es lo que yo deseo. Pero también la palabra nos enseña, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate. ¿Qué es deleitarse? Hermanos, llegar a entender el deleitarse es dar un paso más de aquello que nosotros normalmente hacemos. Deleitarnos en el Señor es en todo, en la palabra, en la oración, en la adoración que podemos darle a Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese que ahí no está hablando tal vez de necesidades, porque usted puede tener una necesidad y puede tener una necesidad como petición, pero puede tener deseos. En otras versiones dice, y Él concederá los deseos de tu corazón. Entonces, el desear algo no es malo, pero todo es diferente cuando se tiene un alma sana. Entonces, la meditación es Dios suple todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Queda acaso algo fuera de esto? No. Pero fíjese que Él sí sabe lo que usted y yo necesitamos. Ahora, fíjese que este versículo nos dice que suplirá nuestra necesidad con algo muy precioso, conforme a sus riquezas en gloria. Fíjese que aquí está diciendo el Señor que Él no es tacaño, o no sé qué palabra, mezquino, no es codo, no es egoísta en dar. Fíjese que Él no es egoísta en dar. Él no es a alguien que va a decir, ¿te lo mereces o no te lo mereces? No, Él ve nuestra condición, ve nuestra alma. Y si ve que nuestra alma no es un alma sana, no nos va a dar más. No nos va a dar más.
Entonces, por eso le decía, quería empezar con una conclusión. Entonces, sus riquezas, ¿qué son sus riquezas? Toda la creación. Porque dígame, ¿qué cosas necesitamos que no estén aquí? ¿Verdad que en cuestión de lo material, aquí está? Lo que usted y yo necesitemos, aquí está. Pero muchas veces nosotros nos centramos en lo que vemos. Nosotros nos centramos en lo que necesitamos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo necesito confianza? ¿Verdad que muchas veces se nos olvida pedir o que nuestra necesidad es tener fe? En el coro, en la alabanza que cantamos dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. El Salmo dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa la situación que tenga. Pero cuando alguien nos pregunta, ¿y usted qué necesita o cuáles son sus necesidades? ¿Cuántos de nosotros es paciencia? ¿Alguna vez usted ha pedido paciencia como una necesidad? ¿Alguna vez su deseo es tener paciencia? ¿Cuándo necesitamos fe? Necesitamos fe cuando estamos pasando por una situación difícil, pero mientras yo no pase una situación difícil, no tengo una necesidad de fe, estoy tranquilo, no importa. Pero cuando viene la situación, oiga, necesito fe. Ahora, déjeme decirle algo. Verá que la palabra dice y pone como ejemplo a la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, que prepara con tiempo en el verano. En el verano, cuando todo está verde, cuando no hay lluvia, cuando no hay frío, y entonces viene la hormiga, lleva hojas y se pudren. Ese es el proceso dentro. Pero ¿qué hace? Se prepara. ¿Por qué cuando viene una situación nosotros pedimos fe hasta que necesitamos fe? No sé si me doy a entender. Pero ¿cuántos de nosotros cuando estamos bien nos decimos, Señor, dame más fe, dame más confianza, Señor, dame más tranquilidad, Señor, dame esperanza? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todos tenemos necesidades, hermanos. Pero el problema es que muchas veces nosotros vemos las necesidades hasta que está el problema. ¿Qué me falta? Ah, mire, si nos preguntaran ahorita, ¿qué nos falta? ¿Quién de nosotros, con el pastor Don, tenemos una, una broma de todos los domingos cuando nos despedimos? Es bien, entonces él siempre me dice a mí, y yo estoy muy agradecido porque él me dice, hermano, llámame si necesitas algo. Y él me lo ha dicho muy claro, fíjese. Si yo necesito para comer ese día, si necesito para gasolina, lo que necesite, él me lo ha dicho. Siempre me lo dice cada domingo que me despido. Háblame si necesitas algo. Y yo le digo a él, entonces yo le respondo, tú también, háblame si necesitas algo. Y me dice, $1,000,000, me dice, siempre. Es decir, es uno. Ahora, todos necesitamos cosas. Pero fíjese que si nuestra alma no está sana, va a pedir, lo primero que se viene a la mente es dinero. Déjeme poner un ejemplo, dinero. ¿Por qué no es lo primero que se nos viene a la mente la fe? ¿Por qué no es como Moisés le dijo al Señor? Sí, Señor, tú me has dicho que tú nos llevarás, que tú abrirás y que llegaremos. Pero si tu presencia no va conmigo, no quiero nada y no me muevo. Mi Dios pues suplirá. Cuando se nos viene esto, suplirá. Ah, necesito pagar porque hay gastos, eso es normal, hay gastos, hay preocupación, hay que pagar las cuentas, hay que pagar la alimentación que cada día se pone más cara. Es increíble, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no pedimos en vez de decirle, Señor, multiplica lo que tengo, que rinda? Porque imagínese,
Imagínese en el caso lo veíamos hace poco, de aquella viuda con Elías. La harina y el aceite no escaseó. Pero muchas veces nosotros estamos viendo en cantidad y nos afligimos cuando tenemos que pagar, ¿verdad? Y que la cuenta hoy tiene 50, 100 dólares menos. Y no es Dios el que provee, no es Dios el que suple. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino. Mas buscad primeramente las bendiciones espirituales. Porque las demás, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, fíjese, entonces viene Pablo y le escribe a los filipenses, a estas personas que se habían preocupado y que probablemente ellos habían dado de lo poco que tenían. Y fíjese cómo es el Señor que cada vez que muestra un ejemplo de dar, cada vez que muestra un ejemplo de dar, ocupa a alguien que probablemente no tiene nada. Y entonces viene en este mismo versículo, en este mismo párrafo, viene el apóstol Pablo y le dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Todo lo puedo qué? Sostener, aguantar. Si todo lo puedo, si hay que aguantar hambre para seguir predicando, lo puedo. Hermanos, hay una cantidad de personas que se han ido de los caminos del Señor porque el Señor no les proveyó lo que ellos querían. Muchas veces nosotros buscamos al Señor porque queremos que nos solucione algo en el momento. ¿Cuándo oramos? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad. ¿Y el demás tiempo? ¿Por qué cree que el predicador decía, no me des riqueza porque me puedo olvidar, estoy bien? No me des pobreza porque entonces te puedo maldecir. Dame el pan para que te lo pida, para pedírtelo a diario. Dame el pan diario. ¿Qué significaba? Que ese día que se le acababa, él tenía que volver otra vez y decirle, Señor, necesito el pan de este día. Y cuando se lo daba, y al día siguiente, necesito este pan de este día. Muchas veces hemos intercambiado nuestra orden de prioridades. Y el problema es que no es lo económico lo que necesitamos, es lo espiritual en nuestra vida. Aquí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero mire, el Señor es completo, es integral. No solo es la parte visible, sino también la parte invisible. Amén. Y una cosa, no hay que interpretarlo equivocadamente. No dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dice que suplirá su necesidad, nuestra necesidad, no todas las necesidades. Porque entonces no, es que el Señor es rico. Ese es el problema con el dichoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que viene y dice, no, usted puede pedirle al Señor, Él es rico y Él no sé qué y no sé cuánto. ¿Y a cuántos el Señor sí de verdad los ha bendecido? ¿Y qué ha hecho? Se han perdido. Porque no lo han podido manejar. Ahora, pero fíjese que hay algo muy importante. Cuando habla de esto, hay que tener esto en cuenta. Se refiere a todas las cosas que la Escritura nos dice que hagamos con el fin de prosperar. La palabra es bien clara. La palabra la palabra dice que si hacemos su voluntad, Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, si hacemos lo que la Biblia nos dice, Dios proveerá abundantemente. Ahí está Lucas 12:15. Dice, y les dijo, oiga, mire, ponga atención. Mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Quiere decir que cuando yo quiero más de lo que necesito, porque la vida del hombre, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los
bienes, de lo que se puede ver, que posee, de lo material. La vida del hombre no consiste, no sé si usted puede comprender esto, la vida, su vida y la mía no depende de lo material, mas sí de lo espiritual. Entonces, ¿para cuántos de nosotros nuestra vida depende de los bienes que poseamos? Y eso es muy importante, porque muchas veces amamos más lo que tenemos, lo material, que al Señor. Y déjeme decirle algo, al Señor no lo podemos cambiar. Y cuando lo material, mire, se arruina lo material cuando amamos más lo material que al Señor. Hermanos, esa es una ley. Porque no se puede amar. No, es que mire, pero muchas veces decimos que yo no amo las cosas materiales. Y cuando las perdemos, ¿por qué nos duele tanto? Porque de seguro hemos cambiado al Señor como lo importante que como lo material. De verdad que a mí, no sé usted, yo espero que usted no, pero a mí sí me hace falta mucho como para poder llegar a la actitud que tomó Job. Jehová dio, Jehová quitó. Pero muchas veces nosotros Dios está compitiendo con las cosas que Él nos ha dado. Es como que un padre le comprara algo a su hijo. Imagínese un Play, ¿verdad? O una bicicleta. Y fuera más importante el Play o la bicicleta que el padre. ¿O no? ¿Qué cosas nosotros se nos han vuelto más importantes? Y entonces pasamos pidiendo, pero cosas. Cuando necesitamos confianza, fe, esperanza, madurar espiritualmente. Podemos y debemos de confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Él ha prometido proveer todo lo que necesitamos en esta tierra. Y déjeme decirle algo que tuvo que haber tenido Pablo fue un valor muy grande, porque muchas veces pareciera que Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pareciera que Pablo, ¿verdad? Era un hombre, no, aquí vengo. No, déjeme decirle algo, era hombre igual que usted y que yo. Pero imagínese llegar a ese punto de decir, bueno, ¿verdad? Cuando escribe, he acabado mi carrera. ¿Y qué le esperaba? La muerte. Porque él no murió de viejito. Hermano, todos los apóstoles murieron de una manera como muchos, ¿verdad? Que fueron más, pero ninguno murió, allá en su casa, allí con su familia. No, tuvieron unas muertes horribles. Pero aún valor para enfrentar la muerte. ¿Y cuántos de nosotros en el momento de la aflicción pedimos fuerza? Cuando la fuerza la deberíamos de haber pedido antes. Él promete proveer las fuerzas para superar cualquier situación difícil. Paciencia en tribulación, fe en tiempo de crisis, contentamiento también en las dificultades. Él proveerá todo cuanto necesitemos. Por eso Pablo decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Alguna vez usted se ha sentido preocupado por sacar adelante a su familia? Lo más seguro, sí, claro. ¿Qué se necesita ahí? Dinero es lo que viene a nuestra mente. Dinero, no. Fe, paz, tranquilidad.
David decía, en paz me acostaré y asimismo. ¿Y cuándo decía eso? Cuando lo estaban persiguiendo para matarlo. No lo dijo un día allá en el palacio. Sin embargo, en esos momentos debemos de recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos sentirnos bien evitando el dolor y la incomodidad. A nadie le gusta pasar por situaciones difíciles, a nadie. Y quisiéramos evitarlo. Y por eso es que hay muchos que mire hermanos, es bien complicado. Y lo digo con una honestidad y con una sinceridad. Es muy complicado. Hoy en día la gente quiere oír que todo le va a ir bien. Que todo le va a ir bien. Tenga confianza, pero es una psicología barata. No tengo nada en contra de los psicólogos. No. Cuando digo que es una psicología barata, son frases sacadas de un montón de cosas y que le dan un bonito speech, un bonito discurso y ahí está. Pero el Evangelio no se trata de eso. Ahora, cuando confiamos en el Señor, nuestras actitudes y deseos o apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión y a poder vivir por Él y para Él. Oiga esto último. Pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión. ¿Qué es mejor? La provisión, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidades. Amén. Ok, quiero entrar a desarrollar el tema. Mi Dios, el versículo 4:19, solo ese. Mi Dios. ¿Qué está hablando allí el apóstol Pablo? Él estaba diciendo que la fuente, oiga, la fuente para su vida era Dios. Entonces, para abastecerse, ¿qué hay que hacer, hermanos? Ir a la fuente. Pongamos un ejemplo, un pozo. ¿Verdad que si usted quiere agua, usted tiene que ir primero, y después viene el sacar, un esfuerzo. Usted no llega al pozo y dice, primero, usted no está en su casa y dice, pozo, tírame agua. ¿Verdad que no? Usted tiene que ir al pozo, llega al pozo, pozo, dame agua. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tiene que ir preparado? ¿Verdad que usted tiene que ir con las herramientas necesarias? Si normalmente había como, no sé qué palabra ocupar porque cántaro es uno, pero nosotros le decimos en El Salvador un huacal. Yo iba a decir un cuchumbo porque también es lo mismo. Es lo mismo huacal o depósito. Entonces había un huacal grande, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces con ese se tiraba y se pasaba agua al cántaro. Mi Dios, hay una fuente, es Dios, porque de Él viene todo, pero hay que ir a la fuente, hay que acercarse a la fuente y se necesita un esfuerzo, pero muchas veces nosotros sin hacer nada queremos que Dios nos provea de todo. Es que a mí Dios no me provee, es que Dios no cubre, es que Dios no hace no sé qué, es que Dios no hace no sé cuánto. Una fuente. ¿Verdad que el agua en el pozo es constante? No importa la época o el tiempo, ahí está siempre. Y usted, ¿verdad que? Mire lo interesante, ¿verdad? Porque usted conoce el pozo. Mire qué interesante es. El pozo tiene un límite. Pero usted puede estar sacando agua y agua y agua y agua y agua. Y ¿verdad que no se seca? Nuestro Dios como fuente, ahí está. Dice, oiga, usted no sabe, usted y yo no sabemos cuánta agua hay en el pozo, pero nos ha provisto de años. Y ha servido para nosotros y para nuestra familia. Y el pozo, usted deja de utilizarlo
un día, 2 días, ¿y qué hace el pozo? Vuelve a su nivel otra vez. Mire cómo es el Señor, vuelve a su nivel otra vez. Y entonces usted llega al día siguiente, ¿verdad que cuando uno tiene un pozo, uno no está pensando en la noche, se me va a acabar el agua, no voy a tener agua? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Y acaso Dios no está a la par nuestra? Y entonces, ¿cuál? Porque muchas veces estamos, Señor, y no sé qué, y esto, y todo lo demás. Y dice el Señor, es que no has aprendido a confiar en mí. Soy la fuente inagotable. ¿Quién es su fuente? Ese es el problema. Porque si la fuente es su fuerza, su capacidad, la fuente es si voy a encontrar clientes, si voy a encontrar trabajo, si la economía, ¿quién es su fuente? Dice que el Señor ya proveyó antes de que nosotros tuviéramos la necesidad. Mire, cuando nos llega un cobro y dice que el Señor ya proveyó. Entonces, ¿quién es su fuente? Entonces necesitamos un corazón dispuesto, pero ¿dispuesto a qué? Dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ir a traer agua al pozo, ir a la fuente y sacar. Ahí está. Si nos morimos de sed es porque nosotros no hicimos el esfuerzo. Si nos va difícil en nuestra vida es porque no hemos querido hacer la voluntad de Dios. Si cada vez es más complicado es porque Dios no es nuestra fuente. Entonces dice, mi Dios, le estaba diciendo a los filipenses o a los de Filipos, miren, no se preocupen. Dios va a suplir todo lo que a ustedes les hace falta. Le estaba diciendo a aquellos que estaban en una condición menor que las otras provincias o que las otras ciudades. Le estaba diciendo, ustedes sigan haciendo lo que siguen haciendo. Parece repetitivo, pero miren, ustedes hasta el día de hoy han hecho esto, han hecho esto, han hecho esto, han hecho esto. Y él estaba diciendo, oiga lo que estaba diciendo. Estaba diciendo Pablo, ustedes por medio del Señor han suplido a mi necesidad. Porque Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que aquellos que tienen no se han preocupado por mí? Pero es que Pablo no lo decía con un resentimiento. Pablo no estaba diciendo enojado, indignados con ellos. Ustedes, Corinto, no se han preocupado. No. Estaba diciendo, miren, es que hasta de estos que están en menor capacidad, Dios ha provisto. Y me ha provisto todo, porque aún dice, hasta cuando estaba en Tesalónica, dijo, ¿verdad? Aún estando en Tesalónica, ustedes han seguido, era la provisión de Dios para la vida de Pablo. Pablo está dando un testimonio de cómo Dios le había provisto, tanto a él como a los que estaban sirviendo. Ahora, la medida. Ya vimos la fuente, ¿verdad? Perdón. Ya vimos la fuente. La medida. ¿Cuál es la medida? Todo lo que os falta. Esa es la medida. Dios conoce nuestras necesidades y es por eso que pidamos sobre esas necesidades, no sobre los deseos. ¿Verdad que muchas veces nosotros sí pedimos como cosas adicionales, que vuelvo otra vez, sobre las cosas espirituales? ¿Cuántas veces yo he escuchado a gente, y me incluyo, cuántas veces hemos dicho, ay Señor, un ejemplo, yo quisiera un viaje a Asia, un ejemplo. Y ese es nuestro deseo, nuestro deseo, nuestro deseo. Y ese pedido de viajar a Asia o algo está por encima de que el Señor nos dé paz, nos dé tranquilidad, ¿sí? Nos dé fe, nos arregle el carácter, que dejemos de ser chambrosos, envidiosos, que no nos irritemos por cualquier cosa. Ayúdeme, que no seamos metidos. Es decir, ¿verdad?
¿Verdad que hay un montón de cosas que nosotros necesitamos cambiar y que pareciera que no son importantes? Pero el Señor dice, si tú aborreces a tu hermano, eres homicida. Si tú deseas a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Ah, la medida del dar de Dios es infinitamente más grande que la que cualquier humano pudiera dar. La medida del Señor es infinitamente más grande que lo que usted puede ir a buscar por alguien que es humano. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué? Todo lo que se nos puede venir a la cabeza, ¿verdad? ¿O no? Pero vuestro Padre Celestial sabe pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Muchas veces pedimos más de lo que necesitamos. Y al no recibir eso, nos desanimamos y caemos en el error de hacer vanas repeticiones. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. Yo creo que yo me confundí ahí. Donde dice, ¿cómo se llama? Que muchas veces no volváis como los gentiles que tienen vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Amén. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué necesita? Oiga, ¿qué necesitamos? La pregunta no es qué deseamos, sino que es qué necesitamos. Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho quiere agarrar, el que mucho que está viendo cómo, ¿verdad? Cómo en el camino se le va cayendo todo. ¿Cuántos de nosotros estamos así? No nos vemos, pero así estamos. Quisiéramos y vemos esto y vemos aquello. ¿Verdad que todos pasamos por un momento en el cual queremos comprar todo? Y nos endeudamos porque queremos comprar de todo y tenemos que tenerlo todo. Para los que venimos fuera de este país, uno trae un montón de ideas, ¿verdad? Y aquí voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a comprar acá. No, y entonces vemos una cosa y decimos, no, cuesta $50. Y llegamos a un punto, $50 no es nada. Me lo gano en 4 o 3 horas de trabajo y me lo puedo dar porque, no, está bien. ¿Lo necesita? Una medida desproporcionada, ya no sé qué me pasa con la lengua. Una medida desproporcionada nos puede llevar a alejarnos de Dios, a caer en nuestra independencia de Dios y a una autosuficiencia. Y si no, mire, Deuteronomios 4:9. Oiga lo que dice Deuteronomios 4:9. Oiga, mira hermanos, es que es bien importante. Dice, por tanto, guárdate. Oiga, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y qué habían visto los israelitas? Habían visto la provisión de Dios. Porque la libertad que Dios les dio en Egipto fue una provisión. No tenían, eso necesitaban ser libres, se las dio. Les abrió el mar, era una necesidad pasar el mar, se los abrió. Les puso una nube de día, era una necesidad para que el sol no se los consumiera.
Y en la noche les puso una columna de fuego para que el frío era una necesidad. ¿Qué más? Tenían hambre, les mandó maná. Tuvieron sed, les abrió agua de la roca. Por tanto, hermano, hermana, guardemos nuestra alma. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que Dios es nuestra fuente, que Él es el que provee, que es el que bendice. No es lo que usted tiene en su cartera, no es lo que usted tiene en el banco, no es su capacidad. Porque usted puede ser muy inteligente, hermano, muy capaz en hacer algo, pero ¿quién le asegura que usted mañana o yo no estemos postrados en una cama? ¿Quién? Volvamos otra vez a 4:19. Ya vimos la medida, ¿verdad? Lo que necesitamos. Hoy viene la cantidad conforme a sus riquezas en gloria. Oiga, la medida es mi y su necesidad. La cantidad es el recurso de Dios. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Imagínese que yo aquí tuviera 1000 libras de arroz. 1000 libras de arroz. ¿Usted cuántas libras de arroz necesita a la semana? 4. No, sí. No, pongámosle una libra, ¿verdad? ¿Cuántas libras de arroz necesitamos a la semana? Una. Y aquí hay 1000. El Señor tiene esto, tiene toda esta medida. Pero ¿cuál es mi necesidad? Una libra. Pero cuando nosotros vemos las 1000 libras, nos queremos llevar ¿qué? ¿Por qué cree que el Señor les daba el maná diario? Para que no se olvidaran de Dios. Mi Dios pues suplirá. Él quiere que nosotros nos acerquemos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Él es la fuente. Y Él quiere que vayamos. ¿A dónde iba Pablo? Iba a la fuente. ¿Y por qué a Pablo el Señor le proveyó de todo lo que necesitaba? ¿Por qué iba a la fuente? Muchas veces vemos nuestra medida, es decir, nuestra necesidad, y comparamos con la cantidad, con el recurso de Dios. Y nos enfocamos más en todo lo que nos podemos imaginar que podríamos hacer, que primero satisfacer nuestra necesidad. Entonces hay una enorme diferencia entre lo que necesitamos y lo que Dios puede darnos. Sus riquezas están en la creación. Entonces aquí encontramos todo lo que necesitamos. No hay más. Fíjese, Pedro no tenía nada ante la necesidad de aquel cojo o paralítico. Pedro, ¿verdad? Le dice, no tengo oro ni plata. Pero lo que tenía era mejor. Porque le dijo, pero de lo que tengo te doy. Yo le hago una pregunta. Vámonos ahorita y busquemos a un cojo y hagámoslo caminar. ¿Verdad que no podríamos? ¿Por qué no podríamos? Porque probablemente no tenemos lo que Pedro tenía. ¿Y qué tenía Pedro? Lo de Dios. Pero de lo que tengo, oiga, pero de lo que tengo. Para el hombre Pedro estaba solo, sin nada. Pero de lo que tengo, te doy. El cojo necesitaba una medida y Dios se la dio. El humano busca lo material primordialmente, pero si Dios es dueño de todo, ¿por qué nos limitamos a lo material? A una parte de lo que Él tiene y no a todo lo que Él es. ¿Sí? Usted como padre, ¿cómo se siente cuando su hijo se le acerca para pedirle algo, pero no se le acerca para darle un abrazo?
¿Cómo se siente un padre cuando llega a casa, o la madre? Hablo en general, padre estoy hablando en general. Cuando uno de los dos llega a casa y usted lleva, un ejemplo, usted lleva comida y el niño se alegró porque llevó comida, pero no se alegró porque usted llegó. ¡Ay, qué bien! Quiero comer. Se sienta, abre la cosa y se pone a comer. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que Dios tiene para nuestra tranquilidad material, pero no en todo lo que Él es. El Señor Jesús mandó a los discípulos y les dijo, no lleven nada. Y cuando regresaron les preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Qué os faltó? Y ellos dijeron, nada. Y por último, el medio. En Cristo Jesús. No hay otra forma en que usted y yo podamos ser bendecidos. Solo por medio de Él es que podemos ser saciados. Debemos de luchar contra nuestra capacidad, nuestra confianza en los demás. Hermanos, dejemos de mirar a nuestro lado. Dejemos de mirar cómo el otro prospera, porque usted no sabe cómo es que prospera. Dejemos de ver pronósticos. No es que no estemos, no es que no debemos de estar alerta, sino no debemos de poner nuestra confianza en Él. Juan 6, ese sí está, ¿verdad? Juan 6, 35 al 38. Debemos de hacer la voluntad del Padre así como la hizo Cristo. Oiga, y con esto voy terminando. Dice Jesús, les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estaba abordando lo necesario, lo humano, ¿verdad? Pan y agua, alimento. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así somos nosotros. No le creemos a Dios. Oiga, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y el 38 dice, oiga, y aquí está. Y con esto vamos cerrando. Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Si el medio es Cristo, volviendo a Filipenses 4:19, por medio de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, si Cristo hizo la voluntad del Padre, ¿qué debemos de hacer nosotros? La voluntad de Él. Entonces, ¿cuál era el tema de la meditación? Dios suple todo. Dios suple todo. Aún nuestros deseos. Entonces, concluyo. Debemos de tener equilibrio en nuestras peticiones. Y eso es lo primero. Un equilibrio. Empecemos por eso. Sí, Señor, necesito esto y esto, pero también necesito lo espiritual. Preocupémonos porque nuestra necesidad sea saciada. Y esta será por medio de hacer la voluntad de Dios. Y al hacer su voluntad, entonces vendrá la prosperidad. Porque ¿quién de nosotros no desea ser próspero? Todo, ¿verdad? ¿Es malo desear próspero? ¿Es malo ser próspero? No. Y como comencé, la prosperidad se puede aprovechar, la prosperidad se puede manejar cuando el alma está en orden. Entonces, ¿qué debemos de poner en orden? Nuestra alma. ¿Qué decía Deuteronomio? Guárdate tú y guarda tu alma. Hermanos, Dios tiene una provisión. Dios ha prometido que a usted y a su familia no le va a faltar.
¿El Señor ha cumplido? Yo creo que sí, yo espero que sí, el Señor no miente. Ha provisto. Entonces, no cambiemos a la fuente. Es más, acerquémonos a la fuente. Entonces, ¿qué necesitamos? Ordenar nuestra alma. Y al tener ordenada nuestra alma, usted y yo vamos a poder disfrutar y aprovechar la prosperidad que viene parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él suple todo. Y dentro de ese todo está todo. Él suple de confianza cuando tenemos temor. Él suple de paz cuando tenemos duda. Él suple de esperanza cuando vemos que las cosas no van mal. Y eso es lo que en nuestra alma debería de enfocarse. En eso. De que no importa por la situación que podamos pasar. Si Él está con nosotros, entonces lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más muestra, Señor, que nosotros somos débiles. Señor, ¿cuántas veces hemos dudado de lo que tú haces? Señor, ¿cuántas veces hemos dudado de que tú mandarás la provisión que necesitamos? Hasta el día de hoy, si ha hecho falta algo, es porque nosotros no hemos sido buenos administradores. Pero tú siempre cumples, tú siempre provees. Señor, comprendemos, entendemos esta mañana de que debemos de poner en orden nuestra alma. En orden nuestra alma. Y en orden nuestra alma es que aunque venga alguna dificultad, primero corramos hacia ti, que eres la fuente. Cuando usted se ha encontrado en una dificultad, ¿qué es lo primero que hace? Llorar, enojarse, preocuparse, lamentarse, afligirse, maldecir. O cuando se presenta la dificultad, oramos al Señor, nos arrodillamos ante Él, esperamos pacientemente de que sea el Señor el que traiga una respuesta a nuestra vida, el que traiga la provisión. Señor, ayuda a nuestros pobres corazones, a nuestras pobres almas que se derrumban ante una dificultad. Señor, ayúdanos a esperar en ti pacientemente. Señor, a saber que tú tienes el control de todas las cosas, que no nos dejarás, que no nos has dejado hasta el día de hoy, que tu misericordia ha estado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor.